Hare Krishna, muy buenas tardes y muchas gracias por estar presentes para esta clase del curso de Padapadma, primer canto del Srimad Bhagavatam. Estamos en el capítulo 7, titulado El castigo del hijo de Drona, y esta mañana hemos estado leyendo y comentando sobre los primeros 11 versos del capítulo, después de ver el resumen del mismo. Como en una sección comentábamos esta mañana muy importante, que incluye los 4 versos que describen el trance de Srila Vyasadeva, que le permitió a partir de ahí escribir el Srimad Bhagavatam, y también describe la cualidad de Sri Sukadeva Goswami, la cualidad de Atmarama, satisfecho en sí mismo, que destaca cómo las cualidades de Sri Krishna son trascendentales, porque incluso almas liberadas del calibre de Sukadeva Goswami se sienten atraídos a las glorias de Hari, las glorias de Krishna. Acordamos que antes de pasar a la parte del capítulo de esta tarde, que es un poquito larga, lo que haremos será leer los versos y comentar los puntos principales y reflexionar sobre el lila que vamos a escuchar ahora. Pero antes de entrar en ello, dijimos que como no hubo suficiente tiempo para preguntas, si teníais alguna, que podíais hacerla. Esta mañana dijisteis que Sukadeva Goswami no distinguía entre masculino y femenino, que era un monista. También vemos que los 4 kumaras también eran monistas. Es que su padre, Vyasa, mandó unos discípulos que van a recitar unos versos de cuán misericordioso es Krishna. Entonces, que se atrajo porque ya en el vientre de su madre había escuchado Srimad Bhagavatam. La pregunta es la siguiente. Los impersonalistas, no todos, pero algunos impersonalistas pueden ver el alma, porque si no distinguen, ven el alma, o solo ven energía espiritual. Sí, repito la pregunta para los que están online. La pregunta que hace Sudama Vipra Prabhu es al respecto de cómo esta mañana comentábamos que Sri Sukadeva Goswami y los 4 kumaras eran monistas, y en el caso de Sukadeva Goswami se menciona que no hacía diferencia entre lo masculino y lo femenino, y pregunta si los impersonalistas que son realizados a ese nivel, si pueden ver el alma o solamente ven energía espiritual. Mi entendimiento sobre el tema y también mi pequeña realización, yo recuerdo practiqué meditación de la Bhagavad Gita al principio cuando cantaba Hare Krishna, y tuve una experiencia, por la gracia de Krishna, una experiencia en la que veía con un sentido de unidad mientras practicaba la meditación. Y yo recuerdo que en esa experiencia, evidentemente salvando las grandes diferencias entre personalidades del calibre de los que hemos mencionado y mi insignificante persona, pero mi pequeña realización al respecto es que yo veía espiritualmente, pero tampoco me fijaba en la individualidad. Mi absorción era más en la unidad, que es lo que se llama la visión Advaita. Advaita es libre de dualidad y viendo la unidad, todo como energía de Krishna. Tampoco es algo racionalizado. Es decir, cuando practicas ese tipo de meditación, no es algo en lo que pienses, veo un alma, veo otra alma, sino era una visión más homogénea que en la diversidad. Pero sí tienen visión del alma en el sentido que tienen conocimiento de Atma Tattva, la verdad del alma,
al nivel de Brahmano, al nivel parcial, parcial en el sentido que su foco no está en la personalidad de Dios. Su foco está más en la unidad espiritual de todo lo que existe. Como por ejemplo, uno de los mantras de los Upanishads citado en reiteradas ocasiones por Srila Prabhupada es el verso Sarvam Kalu Idam Brahma. Significa todo lo que existe es Brahman. Y está hablando de que todo lo que existe es energía espiritual, todo lo que existe es parte de Dios. Y en ese sentido la tendencia es a ver, cuando se habla de monismo, el término monismo implica una visión más bien homogénea, monista, ven una unidad espiritual. Pero tampoco es una filosofía racionalizada. Cuando la racionalizan, generalmente se convierte en un proceso de jnana teórico y de hecho los filósofos mayavadis, seguidores de la línea de Shankaracharya, suelen enfatizar más el jnana yoga, por eso estudian tanto el Vedanta Sutra y los Upanishads, pero muchas veces se quedan en una comprensión intelectual. Se habla de Vimukta Manina, dice el Bhagavatam. Vimukta Manina quiere decir liberados en su imaginación o en su mente. Y mi pequeño vislumbre en esa primera experiencia de mis primeras prácticas de la vida espiritual en este cuerpo fue eso, de que no es algo intelectual, es algo que lo experimentas en meditación. Los que hayáis practicado formas de meditación con un poquito digamos, de experiencia auténtica, habréis notado eso, que va más allá de lo intelectual. No sé si eso responde a... Entonces, ¿por qué los yogis que pueden ver el alma y la superalma, que la perfección de un yogi es cuando ha realizado la superalma, ¿por qué aún así no se rinden a la suprema persona? Hay varios tipos. Pregunta a Sudamaya Prabhu que por qué los yogis que pueden ver el alma y el paramatma, la superalma, no se rinden a la suprema personalidad de Dios. Bueno, hay varios tipos de yogis. Hay algunos yogis que sí pueden ver el alma individual y el paramatma, pero hay yogis, que eso lo explica Srila Prabhupada en un significado del Chaitanya Charitamrita, tendría que buscar la referencia exacta, pero recuerdo haberlo leído, que a veces confunden al paramatma con el alma y se piensan que ellos son el paramatma. Y de alguna manera caen también en esa última trampa de Maya de creerse que son Dios. O sea, hay una línea muy fina, muy sutil, desde la visión del yogi, el yogi impersonalista, digamos, y el yogi que va camino, que está a medio camino y que está más cerca de volverse un Vaishnava, un devoto. Pero sí hay yogis que finalmente se vuelven devotos. Y muchos devotos han practicado anteriormente yoga en sus diferentes expresiones y manifestaciones. De aquí, por ejemplo, ¿quién ha practicado antes algún método de yoga? Aparte de Hatha Yoga, pero algún tipo de meditación anteriormente, de conocer la conciencia de Krishna. Hay un porcentaje, quizás un 20% de los que estamos aquí, un 15-20%. Depende también del grupo, en algunos lugares más o en otros menos. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Acababa el tema ya concretamente el tema. Entonces, mi personalista ve, yo soy un alma espiritual, existe un Brahman, que soy yo, y yo me fundo en él. ¿Esa es la conclusión? Lo que pasa es que hay muchos tipos de impersonalistas. Okay. Sí. O sea, no es que haya solo...
no es que es una categoría, el impersonalismo constituye un vasto arraigo de expresiones, pero el concepto de los seguidores de Shankaracharya es que solamente existe un alma y nosotros somos ese alma, y las diferenciaciones son producidas por la energía ilusoria y son completamente falsas. Ese es el concepto. Pero luego hay impersonalistas que igual han escuchado el mantra Aham Brahmasmi del Chandogya Upanishad y meditan Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy Brahman. A veces no saben exactamente lo que es, pero es una meditación de que yo soy espíritu, yo soy un ser eterno, yo no soy materia. Y entran por ahí, por ese lado. Y es legítimo porque está en la literatura védica, son meditaciones que constituyen pasos graduales para llegar a su debido tiempo al servicio devocional puro. Y un gran ejemplo es Shukadeva Goswami. Srila Jiva Goswami, esta mañana citábamos el Tattva Sandarbha, el primero de sus 6 tratados o compendios filosóficos sobre el Srimad Bhagavatam, y en dicho texto Jiva Goswami explica que Shukadeva Goswami es un gran ejemplo a tener en cuenta, es decir, comprendemos el Bhagavatam a través de estudiar la realización de Sri Shukadeva Goswami. Si vemos su realización, nos puede inspirar para seguir un camino que a su debido tiempo nosotros también despertemos ese gusto y esa atracción por el rasa eterno, la relación eterna con la suprema personalidad de Dios. Quizás un día podemos hacer un seminario sobre el Tattva Sandarbha y entrar un poquito más a fondo. También es una forma de estudiar el Srimad Bhagavatam a través de los ojos de los acharyas, y concretamente Srila Jiva Goswami es considerado el teólogo principal de la línea discipular de Sri Chaitanya Mahaprabhu, porque ha comentado sistemáticamente sobre el Srimad Bhagavatam. Algunos Gaudiya Vaishnavas dicen que sin estudiar los Sandarbhas es difícil poder entrar realmente en la comprensión del mensaje del Srimad Bhagavatam. Por eso con cierta frecuencia nos referimos a ellos, porque nos ayudan a tener una visión más clara y más cercana al mensaje del Bhagavatam. Vamos entonces a la sección de hoy. Leeremos el verso 12 con el sánscrito y el significado de Srila Prabhupada como punto de partida, y luego leeremos las traducciones, iremos comentando sobre el significado de Prabhupada y sobre la narrativa. El verso 12 dice: Parikshito tarayarsher chanma karma vilapanam samstam chapandu putranam bhakshye krishna katodayam. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Suta Goswami se dirigió, pues, a los rishis encabezados por Shaunaka y les dijo: ahora he de comenzar la narración trascendental acerca del Señor Sri Krishna y los relatos acerca del nacimiento, las actividades y la liberación del rey Parikshit, el sabio entre los reyes, así como los relatos acerca de cómo los hijos de Pandu renunciaron al mundo. Significado: el Señor Krishna es tan bondadoso con las almas caídas que Él mismo se encarna personalmente
entre las diferentes clases de entidades vivientes y participa con ellas en las actividades diarias. Cualquier hecho histórico antiguo o nuevo que tenga una relación con las actividades del Señor ha de considerarse una narración trascendental acerca del Señor. Sin Krishna, todas las obras literarias complementarias, tales como los Puranas y el Mahabharata, son simplemente historias o hechos históricos, pero con Krishna se vuelven trascendentales. Y cuando oímos la exposición que de ellas se hace, de inmediato quedamos relacionados con el Señor de un modo trascendental. El Srimad Bhagavatam también es un Purana, pero la importancia especial de este Purana consiste en que las actividades del Señor son el centro y no tan solo hechos históricos complementarios. Así pues, el Srimad Bhagavatam lo recomienda el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien lo designó como el Purana Inmaculado. Hay una clase de devotos del Bhagavata Purana que son poco inteligentes y que desean disfrutar de inmediato de las actividades del Señor que se narran en el 10º canto, sin haber entendido primero los cantos básicos. Ellos tienen la falsa impresión de que los otros cantos no se refieren a Krishna y consecuentemente, más bien por necedad que por inteligencia, se entregan a la lectura del 10º canto. A esos lectores se les indica aquí de manera específica que los demás cantos del Bhagavatam son tan importantes como el 10º canto. Nadie debe adentrarse en la materia del 10º canto sin haber entendido cabalmente el significado de los otros 9 cantos. Krishna y sus devotos puros, tales como los Pándavas, están en el mismo plano. Krishna no se encuentra sin sus devotos de todos los rasas, y los devotos puros, tales como los Pándavas, no se encuentran sin Krishna. Los devotos y el Señor están entrelazados y no pueden ser separados. Por lo tanto, las conversaciones acerca de ellos son todas Krishna Katha o relatos acerca del Señor. Es decir, que Srila Prabhupada nos explica aquí que tan importante como los relatos de la danza del rasa que tiene Krishna con las gopis y que se describen en 5 de los 90 capítulos del 10º canto del Srimad Bhagavatam, tan importante como esos lilas son los lilas que se describen en este primer canto con los Pándavas. Y empieza hablando de los lilas con los Pándavas. También porque hay una conexión con Maharaj Parikshit, el nieto de los Pándavas, que es el oyente original del Srimad Bhagavatam, y recordemos que la era de Kali, según nos explica más adelante en este primer canto el Srimad Bhagavatam, la era de Kali comienza en el mismo momento en que Krishna parte de la tierra. Por lo tanto, el primer canto que sirve como introducción al Srimad Bhagavatam nos está definiendo el contexto en que el Bhagavatam fue explicado, fue hablado. Y por eso empieza a hablar, antes de hablar de Parikshit, habla de sus abuelos, los Pándavas, que son asociados muy importantes
de Sri Krishna. Versos 13 y 14. Si a lo largo de la clase queréis preguntar algo, podéis levantar la mano, si no yo iré siguiendo, porque hay bastante material que cubrir. Cuando los respectivos guerreros de ambos bandos, es decir, los Kauravas y los Pándavas, fueron matados en el campo de batalla de Kurukshetra y alcanzaron los destinos que merecían, cuando el hijo de Dhritarashtra, con la espina rota, cayó y se lamentó, habiendo sido golpeado por la maza de Bhimasena, el hijo de Dronacharya, Ashvatthama, decapitó a los 5 hijos de Draupadi mientras dormían y se los entregó como un premio a su amo, pensando neciamente que éste se sentiría complacido. Duryodhana, sin embargo, en lo más mínimo. Algunas versiones del Mahabharata dicen que en realidad Ashvatthama quería matar a los Pándavas mientras dormían, pero se confundió y mató a los 5 hijos de Draupadi. Esto ya era prácticamente el final, ya habían perdido la guerra y era como, digamos, por expresarlo de alguna manera actual, como la última pataleta de Ashvatthama, que era uno de los pocos supervivientes. Duryodhana, se explica aquí, estaba ya muriendo en el lecho de muerte y él pensó, bueno, se lo llevo y por lo menos le doy alguna satisfacción antes de morir. Pero ni siquiera Duryodhana, que es considerado una encarnación de Kali parcial, una encarnación parcial de la era de Kali, ni siquiera Duryodhana aprobó semejante atroz acto, como dice aquí. En el significado, Srila Prabhupada habla de 2 tipos de Krishna Katha. Krishna Katha son los temas de Krishna. Está el Krishna Katha que habla Krishna, como en la Bhagavad Gita, y está el Krishna Katha que hablan los devotos puros sobre Krishna que encontramos en el Srimad Bhagavatam. Ambos son Krishna Kathas, temas trascendentales sobre Krishna, y Prabhupada dice que si se lleva a cabo, dice Prabhupada, el señor Chaitanya deseaba que todos los que hubiesen nacido en la India entendieran bien dichos Krishna Kathas y luego, después de una total comprensión, les predicaran a todos el mensaje trascendental en todas partes del mundo. Eso hará que aparezca la deseada paz y prosperidad en el afligido mundo. En el Chaitanya Charitamrita encontramos esa instrucción de Chaitanya Mahaprabhu para todos los que han nacido en Bharatavarsha, en la India, pero por extensión también se refiere a todos aquellos que hemos recibido el mensaje de la India, el mensaje sagrado de la India sagrada, incluso si en esta vida hemos nacido en otras partes del mundo. Srila Prabhupada dijo a sus discípulos en algunas cartas que vosotros en vidas previas habíais nacido en India y ahora Krishna os ha hecho nacer en el mundo occidental para que podáis divulgar el mensaje de Krishna por todas partes. Se aplica a todos los seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Verso 15. Draupadi, la madre de los 5 hijos de los Pándavas, después de oír de la masacre de sus hijos, comenzó a gritar de dolor, con los ojos llenos de lágrimas, tratando de apaciguarla ante su gran pérdida. Arjuna le habló de la siguiente manera. 16. Oh gentil dama, cuando yo te obsequie con la cabeza de ese brahmana, después de decapitarlo
con las flechas de mi arco, Gandiva. Habré entonces de enjugar las lágrimas de tus ojos y tranquilizarte. Luego, tras quemar los cuerpos de tus hijos, podrás bañarte parada sobre su cabeza. En el significado, Srila Prabhupada habla de los 5 tipos de agresores. En la Manu Samhita se habla de este tema. 5 tipos de agresores que si se les aplica la pena capital, no se incurre en ningún pecado. Por supuesto, este es el deber del gobierno, no es para que ahora cada persona se vaya tomando la justicia por su propia mano. Las 5 agresiones son el que rapta o viola, agrede a la esposa, el que incendia la casa, el que ocupa la tierra de otro, el que ataca con armas mortales y el que administra veneno. Esos son los 5 tipos de agresores que si se les mata no se incurre en reacción kármica. Es decir, está el tema de robar las posesiones, digamos, entrometerse en una relación conyugal de un matrimonio, el incendiar la casa, etcétera, lo que hemos mencionado. Nunca lo habéis escuchado muchas veces administrar veneno, pero administrar veneno se ve que lo aplica exacta en el mismo nivel que matar o por raptar, claro, si das veneno a alguien, evidentemente, a no ser que sea Clara Maharaj, se muere. Y se ve que lo aplica en el mismo concepto. Claro, porque sí, el atacar con un arma mortal o atacar con veneno, vas a matar a la persona, no hay diferencia prácticamente hablando. 17. Arjuna, a quien el infalible Señor guía como amigo y como auriga, satisfizo así a la querida señora mediante esas afirmaciones. Luego, vistiendo su armadura, portando armas terribles y montándose en su cuadriga, comenzó a seguir a Ashvatthama, el hijo de su maestro de milicia. Ashvatthama era el hijo de Dronacharya, que había muerto en la batalla de Kurukshetra, y era uno de los pocos supervivientes del bando de los Kurus. 18. Ashvatthama, el asesino de los príncipes, viendo desde una gran distancia que Arjuna se dirigía hacia él a gran velocidad, huyó en su cuadriga, presa de pánico, solo para salvar su vida, tal como Brahma huyó por temor a Shiva. Aquí se habla de Kaha. Kaha se refiere a Brahma o también se refiere a Surya, porque hay 2 pasatiempos en los que Shiva ataca a uno y a otro. En el significado, Srila Prabhupada lo explica. Como es corto, lo leo. Según el material de lectura, ya sea que se lea Ka o Arka, existen 2 referencias en los Puranas. Ka significa Brahma, quien una vez se sintió atraído por su hija y comenzó a perseguirla, lo cual enfureció a Shiva, y éste lo atacó con su tridente. Brahmaji huyó temiendo por su vida. En lo que respecta a Arka, hay una referencia en el Vamana Purana. Había un demonio de nombre Vidyumali, a quien se le había obsequiado con un deslumbrante avión dorado que viajaba detrás del sol, y la noche desaparecía por la deslumbrante refulgencia de ese avión. Así pues, el dios del sol se enojó y con sus implacables rayos derritió el avión. Esto enfureció al señor Shiva. El señor Shiva atacó entonces al dios del sol, el cual comenzó a huir
y finalmente cayó en Kashi, Varanasi, y el lugar se hizo famoso con el nombre, con el nombre de Lolarca. Lolarca. Arca o Ka, puede ser. A veces en un mismo verso puede referirse a más de un pasatiempo, o cuando se habla podemos hablar una cosa y podemos estar dando sugerencias a más de una persona al mismo tiempo. Y el Bhagavatam habla de esta manera, que da un mensaje y se puede referir a un pasatiempo del señor Shiva con Brahma o con el dios del sol, en este caso. 19. Cuando el hijo del Brahmana, Ashvatthama, vio que sus caballos estaban cansados, consideró que no tenía ninguna posibilidad de protegerse fuera de hacer uso del arma máxima, el Brahmastra, arma nuclear. Es interesante que en este capítulo Srila Prabhupada traduce el término Brahmastra como arma nuclear, quizás porque el arma nuclear es el arma más poderosa que se conoce en el contexto contemporáneo. El término Brahmastra literalmente quiere decir el arma máxima o el arma más grande. Por ejemplo, Brahman significa el más grande o lo más grande. Brahmastra, el arma más grande. También Srila Prabhupada subraya que se le llama aquí, se le llama Brahmabandhu a Ashvatthama, es decir, el amigo de los brahmanas, porque aunque había nacido en una familia de brahmanas, pero no tenía el comportamiento de uno de ellos. 20. Como su vida estaba en peligro, tocó agua con santidad y se concentró en el canto de los himnos para lanzar armas nucleares, aunque él no sabía cómo retirar dichas armas. Estaba tan desesperado que, aunque no tenía control de las armas, disparó para tratar de salvar su vida, porque conocía el poder de Arjuna, lo había visto en Kurukshetra y muchos de los guerreros de su bando habían sido matados por Arjuna. 21. Es curioso que su padre, de una saga, le dio el Brahmastra a él, pero no le enseñó la manera de cómo hacerlo, de desactivar el Brahmastra. Pero Arjuna sí tenía ese conocimiento. Uh-huh. Sí. O sea, que cuando él lanzó el Brahmastra, Krishna le dijo a Arjuna, tú tienes que contrarrestar con tu Brahmastra, pero si ellos lo chocan, se va a producir una explosión nuclear devastadora que puede devastar el universo, no solamente un planeta, parte de bastante grande del universo. Pero ese conocimiento, el hijo de Dronacharya, su propio hijo, no lo tenía. Podía activarlo, podía cantar el mantra, tirarlo, pero no podía recogerlo, como Arjuna hacía. Sí, Yashodanandana Prabhu, para los que están online, menciona que es curioso cómo Ashvatthama había aprendido de su padre el conocimiento de cómo lanzar el Brahmastra, pero que no había aprendido cómo retraerlo, cosa que Arjuna sí tenía la capacidad de hacer. Posiblemente eso tiene relación también con el principio del Brahmabandhu. El Brahmabandhu aprende algo de su padre brahmana, pero no aprende todo en la práctica. Puede aprender el conocimiento, pero no sabe cómo utilizarlo de forma adecuada, de forma correcta. Ese es el defecto de los Brahmabandhus. Eh, 21. Inmediatamente después, una deslumbrante luz se difundió en todas las direcciones. Era tan feroz que Arjuna consideró que su propia vida estaba en peligro y, en consecuencia, comenzó a hablarle al señor Sri Krishna. 22. Arjuna dijo,
Oh mi Señor Sri Krishna, tú eres la todopoderosa personalidad de Dios. No existe límite a tus diferentes energías. Por lo tanto, solo tú eres competente para infundir valor en los corazones de tus devotos. Todo el que se encuentra en las llamas de los sufrimientos materiales puede encontrar únicamente en ti el sendero de la liberación. 23. Tú eres la personalidad de Dios original que se expande por todas las creaciones y que es trascendental a la energía material. Tú has anulado los efectos de la energía material a causa de tu potencia espiritual. Tú siempre estás situado en el estado de bienaventuranza eterna y conocimiento trascendental. Algunas de estas oraciones de Arjuna, concretamente esta, 23, se parece a uno de los versos de las oraciones de la reina Kunti que empezaremos a ver la próxima semana. Son muy parecidos. Parece madre e hijo oran de una manera parecida. Ambos son devotos puros. 24. Y aún así, aunque tú estás más allá del alcance de la energía material, pones en práctica los 4 principios de la liberación caracterizados por la religión, etc., en aras del bien máximo de las almas condicionadas. 25. Así pues, tú desciendes como encarnación para quitar la carga del mundo y para beneficiar a tus amigos, especialmente aquellos que son tus devotos exclusivos y que están absortos en meditar en ti. 26. Oh Señor de señores, ¿cómo es posible que esta peligrosa refulgencia se esté difundiendo por todas partes? ¿De dónde procede? Yo no puedo entenderlo. Fijaos en el hecho de que a pesar de que está en peligro de muerte, el Brahmastra está en mitad de una pelea muy intensa, Arjuna encuentra tiempo para ofrecer oraciones a Krishna. ¿Os habéis fijado? En un momento de alto peligro, pero esa es la característica de los devotos puros, que encuentra, su corazón está siempre hablando con Krishna, y cuando hay peligro más todavía. Y aquí ha descrito algunas de las cualidades de Krishna, como Krishna, si bien protege a todos, es parcial con sus devotos, siempre está listo para protegerles y ayudarles en todo sentido. Y también ha hablado de los principios del Bhagavad Dharma, cómo está más allá de esos 4 principios de Dharma, Artha, Kama, Moksha. La meta de los 4 objetivos de los Vedas: religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y liberación. La meta última es llegar a conocer a Krishna. Como explica Krishna en la Bhagavad Gita, Vedaischa Sarvair Ahameva Vedya, que a través de los Vedas, Krishna dice, yo he de ser conocido. Es decir, que ha hablado 4 versos de glorificación a Krishna y uno en el que le pregunta y le pide ayuda en medio del problema en el que se encuentra. Más glorificación que pedir. Hay que dar más que se pide. 27. De hecho, los devotos puros no piden nada, pero en situaciones extremas de desesperación es natural que acudan a Krishna, que es su vida y alma. Es quien realmente les va a ayudar. No tienen otro refugio. Lo vemos también en los devotos de Vrindavana. Cuando los demonios atacaban Vrindavana, siempre pedían refugio a Krishna. Cantaban su santo nombre y le llamaban, oh Krishna, tú de poderosos brazos, oh tú que eres muy fuerte, que nos salvas de todos los peligros.
y siempre Krishna intervenía y les ayudaba. Dice Krishna Mahabahu. También en un momento de incertidumbre, por ejemplo, puedes decirle, Krishna, estoy en tus manos, guíame tú. Cuando Sí. no lo tienes claro o algo así, ¿no? No que tienes miedo de algo, porque no lo tienes muy claro. Te puedes decir, Krishna, estoy en tus manos, mira, guíame tú, porque yo no sé cómo hacerlo. Bien, muy bien, correcto. ¿Sí? Sí, claro. Bhaktalberto menciona que si en un momento de confusión y que estamos desorientados, si podemos decirle a Krishna, Krishna, yo estoy, no sé por dónde ir, estoy confuso, guíame tú. Sí, sí, muy bien, correcto. Cuando Srila Prabhupada fue la primera vez a Australia, inició el cordón ramínico, estaba deidad, estaba marchando de Australia y oró a las deidades y dijo, no están cualificados, pero ayúdalos a que puedan hablarte adecuadamente. Esta es una petición. Srila Prabhupada a la ciudad, Ujú. que se fue muy temprano de Australia. No le dio tiempo a entrenarles mucho. Sudama Vipraprabhu menciona que cuando Srila Prabhupada estuvo en Australia y instaló deidades, les dijo que no habló con las deidades diciéndole que no están cualificados y yo no he tenido el tiempo de entrenarlos con detalle porque tengo que seguir viajando y predicando, guíalos tú. Y que es una forma de oración, sí. Sí, los devotos puros siempre hablan con Krishna. Yo recuerdo esa anécdota, recuerdo haber escuchado que le dijo, te dejo manos de los dos melechas, porque prácticamente hablando acababan de dejar de comer carne y acababan de tomar la iniciación, sabían muy poquito, pero inspíralos para que aprendan y te adoren correctamente. Me acuerdo mucho en el momento cuando Krishna saca su disco para matar a Shishupala, para que lo decapite, y cuando se regresa el disco a su dedo, entonces le queda una mancha de sangre. Entonces eso lo ve Draupadi, entonces ya, no, mira la mancha en el dedo de sangre, entonces ella coge y se rompe el chuni, o sea, la pañoleta y coge un trozo y se lo envuelve a Krishna. Entonces Krishna le dice, no, en el momento que tú más me necesites, yo voy a estar contigo. En el momento que tú llamas, bueno, algo así. Entonces, y justo en el momento que le van a derrotar, ¿no? En el momento que por el fuego, eso que hubo, en ese momento cuando ya le está jalando el hermano de Duryodhana, ella empieza así. Y en ese momento es donde aparece Krishna. Empieza a salir de la tela. Me acuerdo mucho de eso. En el momento que más me necesites, allí estaré contigo. Y empezó a lo prometido, por favor, ¿no? Me acuerdo mucho de eso. Bhaktin Rosa dice que eso lo ha visto en las películas del Mahabharata, ¿no? No, que cuenta lo que ha visto en las películas del Mahabharata, que cuando Krishna lanza el Sudarshan Chakra para matar a Shishupal, que luego cuando el chakra vuelve que le queda una gota de sangre y que Draupadi con su tela, con su sari, acude y le ata a Krishna, y Krishna le promete que cuando ella le necesite que le llame y que él estará presente. Y cuando Dushasana, el hermano de Duryodhana, está tratando de desnudar a Draupadi lo llama y Krishna aparece. Si de esa parte, el Mahabharata, hay muchas versiones. A mí lo de que Krishna se cortó el dedo no me convence mucho. Puede ser un lila, si él quiere hacerlo, puede hacerlo. Pero en el Bhagavatam no se menciona que cuando lanza el chakra se corte el dedo. Sino cada vez que lo usó, muchos cortes tendría en el dedo. Pero a veces, bueno, se cuenta de esta manera
para ilustrar cómo Krishna reciproca con las ofrendas de sus devotos. Verso siguiente, estábamos ahora en el 27, Krishna empieza a responderle a Arjuna. La suprema personalidad de Dios dijo: he de hacerte saber que este es el acto del hijo de Drona. Él ha lanzado los himnos de la energía nuclear, Brahmastra, y no sabe cómo retirar el deslumbrante fulgor. Él ha hecho eso como un acto desesperado por temor a la muerte inminente. Es significativo que Srila Prabhupada compare esto con la energía nuclear, porque también los científicos no creo que tengan control si lanzan bombas nucleares, no pienso que tengan la capacidad de cómo controlarlas. Son muy parecidos a Svatama en ese sentido. (28) Oh Arjuna, únicamente otro Brahmastra puede contrarrestar esta arma. Como tú eres experto en la ciencia militar, subyuga el deslumbrante fulgor de esta arma con el poder de tu propia arma. Ahora Krishna está diciendo lo que tiene que hacer, como si se tratara de un entrenador que él le dice al boxeador dónde tiene que pegar, le está indicando. 29. Sri Sutta Goswami dijo: al oír a la personalidad de Dios decir esto, Arjuna tocó agua para purificarse y después de dar vueltas alrededor del Señor Sri Krishna, lanzó su arma Brahmastra para contrarrestar la otra. 30. Cuando los rayos de los dos Brahmastras se unieron, un gran círculo de fuego, como el disco del sol, cubrió todo el espacio sideral y todo el firmamento de los planetas. Srila Prabhupada habla de que estas armas que se producían con mantras, por parte de aquellos que conocían esta ciencia sutil ¿cómo le llaman? Armamentística, ¿cómo le llaman? Balística, ¿no? Balística. Conocían esta ciencia sutil a través de los mantras, tenían tanto poder que podían ocasionar una destrucción inimaginable para nosotros. 31. En el significado, Srila Prabhupada está diciendo que la radiación atómica de la energía es muy insignificante en comparación con lo que producían los tomates. O sea, que llenaba el cielo el universo prácticamente se llenaba con el choque de los dos gramas. Muy bien. Yashodananda Prabhu nos indica que Srila Prabhupada en el significado dice que la energía atómica actual era insignificante en comparación con la energía que produjo el choque de esos dos Brahmastras. Es decir, que cuando Prabhupada habla de energía nuclear, pero hay unas diferencias de cómo la podían producir con mantras y cómo se produce actualmente. De hecho, en el Mahabharata se dice que en la batalla de Kurukshetra se utilizaron armas o brahmastras que utilizan los semidioses. Y prácticamente la ciencia burda, material, mundana, no conoce ni los brahmastras, quiere decir, de las armas de los semidioses. Sudama Prabhu menciona que en alguna referencia, ¿qué referencia es? ¿Dónde lo...? El Mahabharata que ha traducido, ¿usted tiene? ¿Cómo se llama el devoto? El maestro de Krishna Dharma. No, el maestro de Narendra Puri. Manonath Prabhu. Ahí dice. Sí, en el Mahabharata, traducido por Manonath Prabhu, menciona que las armas, los brahmastras que se utilizaban eran del nivel de los semidioses. Algunos, no todos. Bueno, sí, por ejemplo, tenemos el caso
de cómo Arjuna recibió armas celestiales de Indra y de Shiva. Por lo tanto, ahí esa es la evidencia de el Pashupata Astra que recibió del señor Shiva, y también otra arma de Indradeva que Arjuna utilizó en la batalla, eran armas superiores de otros planetas. 31. Toda la población de los tres mundos fue abrasada por el calor combinado de las armas. Todo el mundo recordó el incendio Samvartaka que ocurre en el momento de la aniquilación. Srila Prabhupada dice, los tres mundos son los planetas superiores, los planetas inferiores y los planetas intermedios del universo. Aunque el Brahmastra se lanzó en la Tierra, el calor producido por la combinación de ambas armas cubrió el universo entero, y todas las poblaciones de todos los diferentes planetas comenzaron a sentir el calor de un modo excesivo y lo compararon con el fuego Samvartaka. Ningún planeta, por consiguiente, se encuentra desprovisto de seres vivientes, como creen hombres materialistas y poco inteligentes. 32. Viendo pues la perturbación de la generalidad de la gente y la inminente destrucción de los planetas, Arjuna retiró de inmediato ambas armas brahmastras, tal como lo deseaba el señor Krishna. Es decir, que tuvo éxito para retraerlas. Por la gracia de Krishna, Krishna le ayudó. 33. Arjuna, con sus ojos ardiendo de ira, como dos bolas rojas de cobre, arrestó diestramente al hijo de Gautami y lo ató con sogas como a un animal. La madre de Ashvatthama se llamaba Gautami, también era conocida con el nombre de Kripi, era la hermana de Kripacharya, otro de los grandes generales en Kurukshetra, fue uno de los pocos que no murió en la batalla de Kurukshetra. Se sabe que no murió porque luego instruyó a Parikshit Maharaj, estuvo involucrado en la educación de Parikshit Maharaj. 34. Después de haber atado a Ashvatthama, Arjuna quiso llevarlo al campo militar. La personalidad de Dios Sri Krishna, mirando con sus ojos de loto, le habló al iracundo Arjuna. Ahí Krishna subraya la diferencia entre Krishna, ojos de loto, significa que él no es afectado por lo que pasa en este mundo, y Arjuna, si bien es un devoto puro, pero siempre se muestra la posición suprema de Krishna, que no es afectado, en este caso, por la ira. Tenía ojos de loto muy puros, muy tranquilos. Y Prabhupada explica cómo Krishna es inmutable en todas las circunstancias. 35. El Señor Sri Krishna dijo: «Oh Arjuna, no debes exhibir misericordia y liberar a este familiar de un brahmana, Brahma Bandhu, pues él ha matado a unos niños inocentes mientras dormían». Srila Prabhupada, en este significado y en otros versos también de esta sección, habla de los Brahma Bandhus que antes hemos mencionado, los que han nacido en familia de brahmanas, pero que no se comportan como tales, sino que exhiben el comportamiento y las actitudes de los shudras o personas menos que shudras. Técnicamente no se les considera brahmanas, aunque hayan nacido en tales familias. No es que porque alguien haya nacido como hijo de un juez, ya sea juez por ser hijo de juez. Tiene la capacidad o la oportunidad de ser educado como juez
y puede llegar a ser un buen juez, si su padre lo es, pero no automáticamente lo capacita ese privilegio que tiene, ese buen karma. De hecho, si es hijo de juez y actúa como un criminal, va a ser juzgado, en una sociedad justa, va a ser juzgado de la misma manera que a un criminal, o por lo menos así debería ser. Si no es por tráfico de influencias, es algo realmente que va en contra de la ética de los jueces. 36. Una persona que conoce los principios de la religión no mata a un enemigo que está descuidado, embriagado, demente, dormido, temeroso o desprovisto de su cuadriga. Está hablando de los códigos para los kshatriyas, para los guerreros. Ni tampoco mata a un niño, a una mujer, a una criatura tonta o a un alma rendida. Ahora Krishna le está dando argumentos de por qué debía matar a Shvatama. Tenía que ser castigado con la pena capital, según Krishna. 37. Una persona cruel y despreciable que mantiene su existencia a costa de la vida de otros merece ser matada por su propio bien, pues de lo contrario irá hacia abajo por sus propias acciones. La idea es que incluso el criminal se beneficie cuando se le aplica la pena capital, paga su karma inmediatamente y no tiene que volver para pagar ese karma en una vida siguiente. A veces de una forma mayor, porque si no se le castiga va a cometer más fechorías, lo cual le va a acumular más karma y esa misma persona va a ser perjudicada. Por lo tanto, la pena capital para casos graves en la tradición védica se aplicaba. Otra cosa es que en el contexto contemporáneo, cómo se puede aplicar o no aplicar, con la justicia muchas veces deficiente que existe, digo deficiente en el caso de personas que a veces se escapan de la justicia humana. Y pues yo me acuerdo de niño, una vez que estaba visitando a mis padres, salió un personaje, le llamaban el Dioni. ¿Habéis oído hablar del Dioni? Este Dioni robó un montón de dinero de bancos, se fue a Brasil, me parece, y luego encima salía por la tele como si fuera un héroe. A mí me sorprendió porque lo mostraban como que había sido capaz de burlar al sistema de justicia y de una manera, aunque fuera indirecta, se estaba glorificando lo que había hecho. Mientras, eso indica las deficiencias del sistema de justicia humano. Luego, claro, el tema de si la ley védica tradicional, hasta qué punto se puede aplicar en el contexto contemporáneo, sería un tema de debate, incluso entre Vaishnavas eruditos y formados en las enseñanzas de las escrituras. Pero en la tradición antigua se aplicaba. Entonces ese dicho que dice que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, no se aplicaría al Dioni. Sí, porque roba los bancos. Lo que pasa es que el problema es que seguramente los bancos no perdieron la gente que tenía el dinero. El banco nunca pierde. Lo que se llevó fue un furgón. Bueno, es por poner un ejemplo. Lo que se llevó el Dioni fue un furgón blindado. No, de un banco, de los bancos. O sea. No robó de banco. Bueno, pero eso es dinero de banco. El furgón blindado. Colectaban el dinero en las casas por ahí, lo llevaba para el banco y él trabajaba ahí, se lo llevó para El furgón blindado era dinero. Sí, de las empresas y del banco. De seguridad, sí. De seguridad. Lo he dado como un ejemplo de la justicia que se aplica en la era de Kali. Pero
eres un ladrón, también pagas cargos. No hay que justificar, no, o sea, no hay que justificar un error cometiendo otro. Si una persona roba y digo, ah, pues yo voy a robar también, le roba a este y yo estoy perdonado porque le he robado a este. No estoy tan seguro de eso, no lo he leído en ningún texto védico. Los textos védicos son mucho más sutiles. En última instancia, todo es propiedad de Krishna, ¿no? O sea, todo el mundo está robando a Krishna en última instancia. Sí, en última instancia, si no le ofrecemos los resultados de nuestro trabajo a Krishna, somos ladrones. Así se explica en la Bhagavad Gita. 38. Además, yo personalmente te oí prometerle a Draupadi que le llevarías la cabeza del asesino de sus hijos. Ahí Krishna está un poco como encendiendo hasta aquí. Sí, él está. Yo te escuché, hombre, lo que hiciste, lo que prometiste, ¿no? Este hombre es 39. Este hombre es un homicida y asesino de los miembros de tu propia familia. No solo eso, sino que además ha disgustado a su amo, ha disgustado incluso a Duryodhana. Él no es más que los quemados residuos de su familia. Mátalo de inmediato. Krishna claramente condena a Svatama. 40. Sutta Goswami dijo, a pesar de que Krishna, quien estaba examinando a Arjuna en religión, alentó a este último a matar al hijo de Dronacharya, a Arjuna, una gran alma, no le gustó la idea de matarlo, pese a que Ashvatthama era el monstruoso asesino de los miembros de la familia. Srila Prabhupada indica en el significado cómo Arjuna era una gran alma y por eso incluso en casos tan extremos las grandes almas a veces exhiben compasión. Y fue más, ahora lo veremos, en el caso de Draupadi. La reacción de Draupadi, la madre de los hijos que habían sido matados, reaccionó de una forma todavía más compasiva que la de Arjuna. 41. Después de llegar a su propio campamento, Arjuna, junto con su querido amigo y auriga Sri Krishna, le confió el asesino a su amada esposa, la cual se estaba lamentando por sus hijos asesinados. Srila Prabhupada subraya, aquí se emplea la palabra priyayai, que habla de la relación afectuosa que existe entre Krishna y sus devotos, entre Krishna y Arjuna. 42. Sri Sutta Goswami dijo, Draupadi vio entonces a Ashvatthama, quien estaba atado con sogas como un animal, y el cual estaba callado por haber perpetrado el más infame de los homicidios. Ella, debido a su naturaleza femenina y a que era buena y de buen comportamiento por naturaleza, le ofreció los respetos que se le deben a un brahmana. 43. Ella no podía tolerar que Ashvatthama estuviera atado con sogas y siendo una dama leal, dijo, suéltalo, que es un brahmana, nuestro maestro espiritual. En los significados de estas secciones, Srila Prabhupada explica que el corazón de Draupadi era tan compasivo que ella estaba pensando en Kripi, la madre de Ashvatthama. Ashvatthama era hijo único y ella no quería que Kripi, que había enviudado en la batalla de Kurukshetra, no quería que sufriera lo que ella estaba sufriendo. Ella por lo menos tenía sus maridos, pero Kripi no tenía a nadie, solamente tenía a su hijo. Si mataban a Ashvatthama, eso iba a hacer que Kripi sufriera todo el dolor que ella estaba experimentando.
Luego, por otro lado, Srila Prabhupada en los significados sí que habla del hecho de que no fue muy sabio por parte de Draupadi, también lo considera una debilidad femenina en este caso, que correspondía a aplicar la mano dura. Es decir, que la compasión de Draupadi, por un lado, es loable, igual que en la Bhagavad Gita se alaba la compasión de Arjuna, que no quería luchar contra sus familiares, también se alaba la compasión de Draupadi al hijo de su guru, de Dronacharya, y por otro lado también se condena o se rechaza considerándola una visión material, porque Ashvatthama no se había comportado como un brahmana, no merecía tanto respeto como ella le estaba ofreciendo por el recuerdo que tenía de su maestro espiritual. 44, pero fijaos lo agradecida que es. Fue por la misericordia de Dronacharya que tú aprendiste el arte militar de lanzar flechas y el arte confidencial de controlar armas. Ella está diciendo que toda nuestra vida se la debemos al padre de Ashvatthama, él es nuestro guru, y le hemos matado en Kurukshetra en la batalla, ahora por lo menos perdona al hijo. 45. Sin duda que él, Dronacharya, aún está existiendo, pues su hijo lo está representando. Su esposa Kripi no realizó un sati con él porque tenía un hijo. Normalmente Kripi hubiera abandonado este mundo si no hubiera tenido a Ashvatthama. 46. Oh tú el muy afortunado que conoces los principios religiosos, no es bueno para ti causarles aflicción a gloriosos miembros de la familia, los cuales siempre son respetables y dignos de adoración. 47. Mi señor, no hagas que la esposa de Dronacharya llore como yo. Yo estoy afligida por la muerte de mis hijos. Ella no tiene por qué llorar constantemente como yo. Significado. Como dama compasiva y buena que era, Srimati Draupadi no quería poner a la esposa de Dronacharya en la misma situación de haber perdido a sus hijos, tanto desde el punto de vista de los sentimientos maternales como por la posición respetable que la esposa de Dronacharya ocupaba. Era Guru Patni, la esposa del guru de ellos. 48. Si la orden administradora de los reyes, abandonando el control de los sentidos, ofende a la orden brahmana y los enfurece, el fuego de esa furia quema entonces todo el cuerpo de la familia real y les trae pesar a todos. Siempre los kshatriyas se debían a los brahmanas. Los brahmanas eran los que les guiaban tradicionalmente. 49. Ahora veremos que Bhima no opina lo mismo que Draupadi. Tiene una opinión bastante diferente, Bhimasena. Sutta Goswami dijo: oh brahmanas, el rey Yudhishthira respaldó plenamente las afirmaciones de la reina, las cuales estaban de conformidad con los principios de la religión. Eran gloriosas y estaban justificadas, llenas de misericordia y equidad, y exentas de duplicidad. Yudhishthira Maharaj es el hijo de Dharmaraj, el hijo de Yamaraj, y es conocido por su rectitud. Y él aprobó que Draupadi estaba hablando desde un punto de vista dhármico de lo más refinado posible. 50.
Nakula y Sahadeva, los hermanos menores del rey, y también Satyaki, Arjuna, la personalidad de Dios, el señor Sri Krishna, el hijo de Devaki, y las damas y los demás estuvieron todos unánimemente de acuerdo con el rey. Es decir, que Krishna parece que aquí cambió de opinión cuando vio que Yudhishthira también estaba de acuerdo, dijo, vale, lo dice el rey, yo estoy de acuerdo también. 51. Bhima, sin embargo, no estuvo de acuerdo con ellos y recomendó matar a ese criminal, el cual iracundo y sin ningún fin ni provecho alguno para él ni para su amo, había asesinado a unos niños que dormían. 52. Chaturbuja, el de 4 brazos, la personalidad de Dios, después de oír las palabras de Bhima, Draupadi y los demás, vio la cara de su querido amigo Arjuna y comenzó a hablar como si estuviera sonriendo. Krishna tiene ese rasa con Arjuna, cuando lo ve así con un problema gordo. También en el primer capítulo de la Bhagavad Gita encontramos, sonríe y le mira, a ver qué haces ahora. Como un amigo que mira al otro con complicidad, a ver cómo sales de esta. ...53 y 54... La personalidad de Dios, Sri Krishna, dijo, no se debe matar al amigo de un brahmana, pero sí se debe hacerlo si es un agresor. O sea, le dice por qué no y por qué sí. Todos esos veredictos están en las escrituras y debes actuar de conformidad con ellos. Debes cumplir la promesa que le hiciste a tu esposa y también debes actuar de manera de satisfacernos a Bhimasena y a mí. Ahora volver a tomar el lado de Bhimasena. Krishna, porque Krishna primero dijo que había que matarlo. Luego se puso del lado de Yudhishthira, pero ahora se pone del lado de Bhimasena otra vez. 55. Krishna es muy hábil y sabe cómo mover los corazones de sus devotos y estimular su inteligencia espiritual para servirle mejor. 55. Justo entonces, Arjuna, es la hora de que el Pujari venga, no sé, a lo mejor alguien lo tiene que... Aquí está, vale. Justo entonces, Arjuna pudo entender lo que el Señor perseguía con sus órdenes equívocas, y así con su espada le cortó a Ashvatthama tanto el cabello como la joya que llevaba en la cabeza. Significado: es imposible cumplir órdenes contradictorias que dan diferentes personas. Por consiguiente, Arjuna tuvo que llegar a un arreglo con su aguda inteligencia y separó la joya de la cabeza de Ashvatthama. Esto era igual que cortarle la cabeza, aunque su vida quedó a salvo para todos los propósitos prácticos. Aquí se indica que Ashvatthama es un nacido por segunda vez. Indudablemente que lo era, pero había caído de su posición y por lo tanto fue debidamente castigado. Es decir, que lo mató porque lo deshonraron. Para el que ha recibido honores, el deshonor es peor que la muerte. Al cortarle el cabello y quitarle la joya que llevaba como perteneciente a una orden superior, los símbolos de Brahmana le fueron quitados, se le deshonró y se le desterró. Y eso era tanto como matarlo, pero al mismo tiempo no se le mató físicamente y se respetó ahí la voluntad de Draupadi de no matarlo físicamente. Maharaj, esa joya que tiene Ashvatthama se le había dado para Suram, a Dronacharya,
y le daba una cualidad de casi inmortalidad a Ashwatthama. A Ashwatthama no se le podía matar de una manera ordinaria, él era casi inmortal. Entonces, cuando le quitaban el cabello y cuando le quitan la joya, se dice que el cuerpo de Ashwatthama cambió de color. Perdió el brillo, todo el techo ramínico y se empezó a poner cenizo y pálido. Y eso fue un tipo de, prácticamente una muerte para él, porque perdió toda la fuerza, toda la habilidad, el conocimiento, se fue toda la sabiduría, ramínica, todo se lo fue. Estaba concentrado en la joya. Yashodananda Prabhu menciona que la joya que tenía y el cabello de Ashwatthama, la joya le había sido donada por Parashuram a Dronacharya y que era prácticamente inmortal o casi inmortal en virtud del poder sobrenatural que obtenía, y cuando le cortaron la joya y el cabello, que su cuerpo perdió todo brillo y se debilitó. Sí, de hecho también eso nos recuerda también la historia de Sansón, cuando le cortan el cabello también pierde la fuerza. Y también Bhaktivinoda Thakur, había un yogi, Vishikishena, que decía que era Vishnu, y cuando le cortaron el cabello también perdió toda la fuerza. Pero aún así se dice que Ashwatthama todavía vive. Hasta que no termine Kali Yuga no va a morir. Que Ashwatthama tiene más de 50 años. Está en este planeta Tierra dando vueltas. Sí, se menciona que Ashwatthama vive, dice Sudama Vipraprabhu, vive hasta el final de Kali Yuga. Está previsto. Bien, vamos, nos quedan ya 2 o 3 versos. Hoy el capítulo es un capítulo largo, pero ya estamos completándolo. 56. Él, Ashwatthama, ya había perdido su brillo corporal debido al infanticidio. Y ahora, además, habiendo perdido la joya que llevaba en la cabeza, perdió aún más fuerza. Así pues, fue desatado y echado fuera del campo. 57. Cortarle el cabello, despojarlo de su riqueza y echarlo de su residencia son los castigos prescritos para el pariente de un brahmana. No existe mandamiento que prescriba matar su cuerpo. Una pregunta. Sí. Una pregunta. A veces hemos visto en la historia en ISKCON que cuando un discípulo ha cometido alguna acción muy mala, por ejemplo en el caso de Gauravinda Maharaj, le cortó la coleta, la sica, a su discípulo y lo echó. Eso también se ha recomendado. Claro, según qué acción uno cometa, ¿no? Si pregunta a Sudama Vipraprabhu, que hemos visto en ISKCON, por ejemplo, uno de los maestros espirituales, que a un discípulo que había cometido un acto muy abominable, le cortó la sica y lo rechazó como discípulo. O sea, el gurú tiene la prerrogativa puede rechazar a un discípulo. Si bien es cierto que en el caso de Srila Prabhupada fue tan compasivo que incluso con discípulos que cometieron actos verdaderamente infames, no los rechazó. Pero es legítimo que si un discípulo no actúa, que el gurú le diga, tú no eres mi discípulo. Tiene esa prerrogativa, porque el discípulo ha roto el contrato, por lo tanto el gurú no está obligado a mantenerlo. Si bien es cierto que se dice que a veces por compasión, la compasión del gurú no tiene límites a veces. En este caso que citaba de este maestro espiritual, él citó la historia de Chota Haridas y cómo Chaitanya Mahaprabhu castigó a Chota Haridas. 58. Hijos de Pandu, sobrecogidos de pesar, les hicieron los debidos rituales a los cadáveres de sus familiares. Y así termina este capítulo y los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 7 del canto primero del Srimad Bhagavat. Muchas gracias. La próxima semana, si queréis leer para preparar para las clases de la siguiente semana,
tenemos previsto dar las dos clases, una miércoles por la tarde a esta hora y otra el jueves por la mañana, y corresponderán al capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Pariksit, los versos que van desde el 1 al 21. Leeremos la salvación de Pariksit y los primeros versos de las oraciones de Srimati Kunti Devi. Muchas gracias, Hare Krishna. Toda gloria a Srila Prabhupada y al Srimad Bhagavatam.